El nuevo hinduismo alienta una búsqueda dentro de uno mismo, lograr la armonía con las fuerzas de cambio en el mundo moderno. La búsqueda interior es atractiva para muchos actualmente. Caer en el flujo de las cosas, ponerse en contacto con el proceso del crecimiento, sentir una armonía con la energía divina que obra bajo las fuerzas más visibles del cambio en el mundo. Esta es una alternativa cautivadora en lugar de la lucha con las decisiones morales. Les da una puerta de escape, y por eso digo que el movimiento de la nueva era no es más que un intento de mitigar la bancarrota del secularismo con el brillo ilusorio del misticismo oriental. Bienvenido y bienvenida a Pensemos, con el Dr. Ravi Zacharias, el programa semanal presentado por el apologista cristiano, el Dr. Ravi Zacharias. El Dr. Zacharias nació y creció en India, donde conoció a Cristo cuando era joven. Esta experiencia cultural única le ha dado al Dr. Zacharias una perspectiva de primera mano cuando se trata del estudio de las religiones mundiales. Hoy, el Dr. Zacharias comenzará una serie que hablará específicamente del hinduismo. ¿Qué creen los hinduistas? ¿Dónde vemos los reflejos del hinduismo en nuestra cultura? ¿Cómo puede un cristiano evangelizar a un hinduista? Aquí está el Dr. Ravi Zacharias con el mensaje titulado El brillo ilusorio del panteísmo. Estaba dando una conferencia en Londres, Inglaterra, y conocí a un joven caballero musulmán que llegó a los pies de Cristo en una conferencia anterior durante el mismo año. Esta era la primera vez que nos íbamos a reunir después de su conversión. Hablé en un banquete y el tema fue el viaje de un escéptico. Y había más de 50 musulmanes en esa audiencia de 175 personas, incluyendo a un pariente del Shah de Irán, quien estaba en nuestra mesa y esa noche se entregó al Señor. Este joven era uno de los que hablaron conmigo después de la reunión y estaba luchando con la decisión esa noche. Él dijo, «No estoy listo todavía», pero realmente fui movido en mi corazón y mi mente por lo que usted acaba de decir. Tengo muchas preguntas que deben ser evaluadas. Para el tiempo que regresé, 6 meses después, un amigo mío, que se convirtió del Islam, lo había ayudado a responder esas preguntas y él había hecho su compromiso con Cristo. Después que terminó la reunión el domingo por la mañana en Londres, nos juntamos en el pasillo y me habló por largo rato. Y una de las cosas que me dijo se quedó en mi mente. Él dijo, «Mi hermano Ravi, realmente he tenido una lucha emocional muy fuerte después de mi conversión. No es una lucha intelectual. Realmente creo que mi compromiso con Cristo es inteligente. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Creo que Cristo es la persona que en realidad estaba buscando. Pero en verdad he tenido una lucha emocional». Y él continuó. «La lucha emocional descansa en el hecho de que soy el único en mi familia que es cristiano. Amo mucho a mi padre. Y no puedo asimilar la creencia de que mi padre estaba equivocado. ¿Puedo hacerle una pregunta? Mi padre corrió con los gastos para que yo pueda obtener mi maestría en negocios y administración, y acabo de recibir ese título. ¿Cree usted que estaría mal si voy a su tumba y entierro mi título con él como una señal de mi respeto y gratitud hacia él? Ahora, esto nos dice mucho, ¿verdad? Me pregunto, ¿cuántos de nosotros aquí en la matriz de la civilización occidental pensarían algo así? Podría ser una expresión de respeto y adulación a un padre. Pero lo que él realmente quería decir es que estaba deshecho porque se sentía como un traicionero. Es como si él hubiese hecho algo que le hubiese herido profundamente. Esa es una idea que deseo que tenga en mente. Y la segunda cosa que deseo que tenga en mente es la siguiente. Hace algunos años estaba dando una conferencia en Damasco, Siria. Ahí había un caballero de una iglesia que asistió y estaba sentado en el asiento trasero de un automóvil invitándome a dejar el cuarto de mi hotel esa noche para ir a vivir con él. El pastor me escribió una nota en inglés diciéndome, «No lo haga. Él y su media docena de hijos viven en un solo cuarto. Usted no tendrá espacio allá». Pero la razón por la que este hombre quería que yo vaya con él
era porque quería contarme su historia, así que le pedí que me la cuente mientras nos transportábamos a nuestro siguiente compromiso. Él se inclinó hacia adelante mientras me decía que había sido un musulmán ortodoxo y profundamente comprometido durante la guerra con Israel. Había estado en los altos del Golán, y me dijo, esa noche estaba seguro de que Israel llegaría con el poder de sus fuerzas aéreas y los militares. Estaba convencido de que sería mi última noche sobre la tierra, porque no podíamos hacer nada más para defendernos. Estábamos sufriendo una contundente derrota. Alrededor de la medianoche, a la luz de la luna, abrí una Biblia que alguien me había dado, y los altos de Golán, en el silencio de la noche, hice mi compromiso con Jesucristo. Aproximadamente 1 hora más tarde, el oficial en mando de nuestro pelotón vino y nos dijo, «Estamos esperando un ataque mortal esta noche. Ustedes ya están cansados de la batalla y tendremos que reemplazarlos con tropas frescas. Los estaremos movilizando inmediatamente». Entonces, este hombre fue sacado de ahí esa noche en la que fueron vencidos y los altos de Golán fueron tomados. Se lo menciono porque algunas veces es fácil olvidar que detrás de los números y las máquinas quizá hay algunos hombres y mujeres que luchan bajo las noches de luna, preguntándose ¿para qué sirve la vida? Y cuando hablamos a un hinduista, o a un musulmán, o a un budista, es muy fácil poner distancia entre ellos y nosotros y pensar en ellos en términos de toda clase de temas filosóficos, y olvidamos sus lealtades y las cosas con las que realmente luchan dentro de sus corazones. Cuando usted estudia la historia de las culturas, existen básicamente 3 clases de culturas de las que hablan los filósofos que se dedican a estudiarlas, y me gustaría presentárselas. La primera es la que llaman una cultura heterónoma, y cuando hablamos de heterónoma, es una palabra que viene del griego. Hetero significa diferente, y cuando hablamos de una cultura heterónoma, nos referimos a una cultura que vive en 2 niveles. Uno es el nivel de autoridad, y el otro es el nivel de las masas que siguen esa autoridad. Así que si vemos, por ejemplo, una ilustración política, el marxismo sería una cultura heterónoma, debido a que tenemos unos pocos en el gobierno o el cuerpo de control en la cima, y las masas en la corriente principal solo escuchan las decisiones que se toman en ese nivel. Religiosamente hablando, el Islam es una cultura heterónoma. ¿Por qué? Porque los mulás, los atolás y los líderes son los que dan forma a las políticas. El hadith, las tradiciones, vienen del pasado. El suní es una palabra musulmana que significa las costumbres de Mohammed. Eso también viene de un nivel diferente. Lo que quiero decirle es que las masas se mueven por una corriente hacia cierta dirección y su autoridad de lo que es bueno y malo viene de un nivel diferente al suyo. En la filosofía secular, el marxismo es una ilustración. En la cosmovisión religiosa, el Islam es una ilustración de la heteronomía. Esta es una clase de cultura. Existe otra clase de cultura que se denomina cultura autónoma. Y en este caso no existe distinción de niveles entre la cima y los de abajo. Cada persona opera independientemente, autónomamente, a su manera. Usted está en una sociedad que es una cultura autónoma. Si usted vive en el lado occidental del mundo, no estamos obligados por nuestra cosmovisión a mirar a alguien más. Tenemos autonomía total y libertad total. Esta es una cultura autónoma. Y de cierta manera, muchas religiones también lo son. En cierto sentido, el protestantismo, a diferencia del catolicismo, mientras que en el catolicismo había el nivel de clero, en heteronomía con las masas que tenían que obedecer, en el protestantismo era la abolición del laicado. Todos nos convertimos en sacerdotes que tienen acceso directo a Dios, y con eso viene un cierto grado de autonomía. Esa es la segunda clase de cultura. Ahora, fíjese que no he puesto al hinduismo en ninguna de las 2 clases que hemos visto. No existe heteronomía, una autoridad desde arriba. No existe autonomía, en la que usted puede hacer lo que desee por sí mismo. En el hinduismo, junto con el budismo, son probablemente las 2 religiones clásicas en el mundo actual
que pueden ser descritas correctamente como pertenecientes a una cultura teocrática. Y teocrática viene de la palabra griega para Dios. Ahora, preste atención. El presupuesto en una cultura teocrática es la siguiente: que el nivel de infusión de la realidad de Dios es equivalente al más alto nivel, como lo es al más bajo nivel, en el sentido de que, cuando el más alto nivel dirige al nivel más bajo, no se ven en disyuntiva el uno del otro, sino que se ven como si se movieran en un todo común. Así que, un hinduista promedio no se mira como si le dicen lo que debe hacer desde arriba. Toda la cultura hinduista está filtrada en esta religión. Ponga atención a lo que digo. Existe una firme declaración de que todos estamos creyendo en las mismas cosas. Así que, cuando se toma una decisión a nivel de gobierno o de religión, lo ven como una expresión del hinduismo. El dicho común es: Perteke y yo somos pueblo de la tierra, y una de las diosas más conocidas en la India es Kale, la diosa de la tierra, como si fuera la diosa de la destrucción. Así es como se la conoce. Entonces, el hinduismo es una cultura teocrática. Ahora, si usted puede tener en mente estas tres definiciones, escuche esto cuidadosamente. La religión es la esencia de la cultura. La cultura es el vestido de la religión. Repito, la religión es la esencia de la cultura y la cultura es el vestido de la religión. Esto significa que cuando usted habla con un hindú, no puede separar su cultura de su religión. Entonces, cuando usted le pide a un hindú que se convierta, en efecto, le está presentando el reto de que le dé la espalda a muchas cosas que él considera culturalmente esenciales para su vida. Si usted no es cristiano y debe tomar una decisión por Cristo, pero es occidental, entonces no consideraría de ninguna manera que está traicionando a su cultura. Pero si habla con un hinduista sobre ello, él lo vería inmediatamente como una especie de traición. Uno de mis amigos hinduistas en la India, cuando volví a visitarlo años después de haber salido de la India y de vivir en Occidente, me habló y me preguntó qué hago actualmente. Él me dijo: Tú te convertiste en un hombre religioso, te convertiste en un predicador. Yo le dije que sí, y él continuó. Sus palabras fueron: has perdido tu originalidad. Lo que él estaba tratando de decir es: ya no eres uno de nosotros. Ahora usted entiende por qué, cuando ocurre la migración en un nivel extraordinario, cuando llega un hinduista o un musulmán o un budista, el patriotismo es lo último que tienen en mente, porque su lealtad es hacia la cultura, no tanto hacia una nación. Tenemos algunos profesores de religión que dicen que cuando uno entra en el pluralismo de Occidente, termina con una especie de mezcolanza. Una papa, una zanahoria, un nabo y la carne, todo en la misma salsa, y cada ingrediente retiene su propio sabor. Según el ilustrador, el Occidente es una mezcolanza. Tengo noticias para él. Lo que funciona con una papa y una zanahoria no funciona con un ser humano. Habrá algunas contradicciones y desafíos que llegarán en el camino, así que cuando comenzamos a hablar de nosotros mismos como una nación que es internacionalmente pluralista, debemos tener en mente que hay personas dentro del marco de la cultura que nunca cederán su cultura esencial, de la cual la religión es una parte integral. Y el hinduismo, por supuesto, tiene una habilidad indistinguible en ese escenario en particular. Lo que me gustaría hacer es darle las creencias esenciales del hinduismo sin necesariamente entrar en todos sus escritos filosóficos. Entonces, si usted puede dominar estas ideas, puede comenzar a ver de dónde vienen. Luego, cuando termine, me gustaría demostrarle dónde está hoy y por qué es tan atractivo para los occidentales. No he visto esta clase de material realmente compilado sólidamente en un escrito, y yo mismo lo estoy presentando por primera vez mientras lo vamos armando juntos. Así que quédese conmigo mientras lo vamos desarrollando. Hay varios motivos en el hinduismo. El primero es este: todo en la vida es unidad.
Cada forma de vida está unida a otras formas de vida. Aquí es donde surgen las ideas de vegetarianismo, no violencia, etc. Porque existe una conexión entre todas las formas de vida, y para el hinduista promedio esto es no negociable. Cada ser viviente tiene eso en común con lo divino, y la forma distintiva de un ser viviente como un ser inerte solo es una diferencia en grado, no en especie. De hecho, cuando el fundador del jainismo, esa es la religión en India en la que los jainistas incluso utilizan mascarillas para su boca y nariz para no ingerir o inhalar ningún insecto que es parte de la vida, no desean crear esa grieta en la unidad. Mahavira, quien fundó el jainismo, ni siquiera cocinaba vegetales en su hogar, y la razón por la que no lo hacía es que incluso los vegetales eran una forma de vida. Usted dirá, ¿y cómo se sustentaba? Bueno, todos los que creen en tales extremos de filosofías tienen que buscar una puerta trasera para escapar. Entonces, lo que él hacía era mendigar. Y si usted tenía vegetales de sobra en su casa, de los que había cocinado para usted, entonces él lo tomaría para que de esta manera usted no haya aniquilado la vida por causa de él, porque ella estaba muerta. Y así podemos encontrar muchas clases de manipulación. Incluso, mi profesor en Cambridge, cuando de repente yo lanzaba una pregunta en ocasiones a su manera, después que él haya hecho una declaración dogmática de algún tipo sobre el hinduismo, él fruncía el ceño y decía, «Usted conoce la respuesta a esa pregunta. Tenemos nuestras maneras. Tenemos nuestras maneras de decir algo dogmáticamente y acomodarlo bajo la mesa de alguna otra forma. Así que toda la vida es unidad. Ese es el primer principio. En segundo lugar, cada nacimiento es un renacimiento. En otras palabras, la doctrina de la reencarnación es un no negociable absoluto para un hinduista. Existen muchas doctrinas que un hinduista estará dispuesto a intercambiar con usted de alguna forma liberal, pero esta es una doctrina que él nunca negociaría. Existen dos doctrinas, en realidad, que nunca he visto que un hinduista negocie. Una es la doctrina de la reencarnación. De hecho, estuve dando una conferencia en la India, en la ciudad de Agra, que es la ciudad en la que está el Taj Mahal, y había aproximadamente 400 personas. Creo que solo 10 o 12 eran cristianos. Mi esposa estaba en la audiencia y yo iba a hacer una presentación para que el vicecanciller de la universidad, que era un hinduista, me desafíe después de mi exposición. Él estaba sentado a mi derecha. Esto nunca había sido hecho en ningún escenario, a menos no que alguien lo recuerde. Y me acuerdo que yo estaba sentado en la mesa, a punto de comenzar mi presentación. Levanté mi vaso con agua para beber un sorbo, y mi mano estaba temblando con tal temor y nerviosismo que no pude hacer que el vaso llegue a mi boca. Estaba petrificado. Había eruditos musulmanes en la primera fila, eruditos sijes en la segunda fila, y todos los demás eran eruditos hinduistas. Y al final, en un eufemismo impactante, mi esposa me dijo, «Me pareció que estabas un poquito nervioso esta tarde». Y tan pronto como terminé mi presentación, un erudito hinduista se puso de pie y su primera pregunta fue, ¿cuál es su opinión sobre la reencarnación y sobre el karma? Ningún hinduista negociará estos dos aspectos. Si usted desea conocer dos venas que fluyen a través de las que fluye la sangre de cada hinduista, se trata de las doctrinas de la reencarnación y del karma. Él hizo esta pregunta porque sabía inmediatamente por mi respuesta a esa pregunta que me separaría de la audiencia, porque tanto los budistas como los hinduistas tienen el dogma del renacimiento y del karma. Los musulmanes, por supuesto, se separarían en ese punto, pero los hinduistas y budistas inmediatamente se identificarían con esto. Así que, en primer lugar, toda la vida es unidad. Número 2, cada nacimiento es un renacimiento. Y esta doctrina de la reencarnación, de hecho, se está volviendo muy, muy popular, incluso en el mundo occidental. Y por cierto, en caso de que usted y yo tomemos estas cosas a la ligera, algunas de las mentes más brillantes en el mundo científico occidental, y le explicaré por qué, se inclinan hacia el panteísmo. Incluso es posible que Einstein era panteísta.
Fritjof Capra, quien escribió el libro El Tao de la física, panteísta, y se cree que incluso Stephen Hawking en Cambridge posiblemente se incline más hacia el panteísmo actualmente. Entonces, lo que quiero decirle no es algún tipo de sinsentido en el que usted y yo pasamos nuestro tiempo. Algunas de nuestras mentes más brillantes se involucran en algunos de estos temas filosóficos de los que estoy hablando. Entonces, toda la vida es unidad, cada nacimiento es un renacimiento, y la doctrina del karma son los tres no negociables para los hinduistas. Número 4. La condición humana es miseria y oportunidad. Una de mis canciones hindúes favoritas, que cantan en una película de la Madre India, decía: «Desde que vine a este mundo, he tenido que vivir. Si vivir significa beber veneno, debo beberlo. Así que es esa rueda del renacimiento la que hay que encumbrar. A veces usted será asfixiado por ella. Si usted desea leer un libro clásico sobre el fatalismo hindú, lee el libro Ciudad de Gozo. Y en este libro, Collins arma una trama para usted que incluso las personas que viven en los barrios marginales más salvajes o sucios de Calcuta tienen ese sentimiento de gozo, que proviene de esa miseria, cuando se mira la vida como una oportunidad. Esa es la filosofía hinduista. Ellos ven las condiciones tal como se encuentran, como algo de lo cual no se puede escapar. Número 5. La meta de todo esto es lo que ellos llamarán Atman. Cuando un filósofo hinduista usa la palabra Atman, se refiere a sí mismo, a uno mismo, a la misma esencia de uno mismo. Y esto es lo que dirá, que aquello que es esencialmente usted necesita ser liberado para estar en paz total, y esa es la meta de la vida. Escucha esta ilustración. El sabio mira a su discípulo. Cuando éste le pregunta, ¿quién soy yo? Y el sabio le respondió, ¿qué ves ahí? Y el estudiante respondió, veo un árbol. Y el sabio volvió a preguntar, ¿qué ves en el árbol? Él dijo, veo ramas. ¿Qué más puedes ver? Veo fruta. Tráeme esa fruta. Ábrela. ¿Qué ves ahí? Veo pulpa y veo algunas semillas. Saca las semillas. ¿Qué ves cuando quiebras la semilla? Entonces el estudiante quiebra la semilla, la abre y dice, no veo nada. Y la famosa respuesta que él le da al estudiante era, tut tum us. Tú eres eso. Nuestra parte esencial es tan intangible, así como la esencia invisible de una semilla que proviene de un inmenso roble. Así que existe una esencia invisible en usted que le introduce en este escenario cósmico de una realidad. De ahí fluyen maravillosas ilustraciones, y usted puede sentarse y mover su cabeza por horas, y al final saldrá preguntándose si realmente aprendió algo. Pero la gente continúa filosofando. Ese fue el Dr. Ravi Zacharias, que nos explicó sobre las creencias esenciales del hinduismo. El Dr. Zacharias dijo que existen 3 creencias que son no negociables para cada hinduista: el karma, la reencarnación y la creencia en la unidad universal. Para un hinduista, estas 3 creencias influyen en cada aspecto de la vida. Esperamos que usted pueda escuchar la continuación de este mensaje la próxima semana. Si desea mayor información de este y otros mensajes, por favor, visite nuestro sitio web rzim.org. Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias es un ministerio que tiene el propósito de ayudar al pensador a creer y al creyente a pensar, y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacharias en Atlanta, Georgia. Y está el Dr. Ravi Zacharias con el mensaje titulado El brillo ilusorio del panteísmo. Estaba dando una conferencia en Londres, Inglaterra, y conocí a un joven caballero musulmán que llegó a los pies de Cristo en una conferencia anterior durante el mismo año. Esta era la primera vez que nos íbamos a reunir después de su conversión. Hablé en un banquete y el tema fue el viaje de un escéptico.
y había más de 50 musulmanes en esa audiencia de 175 personas, incluyendo a un pariente del Shah de Irán, quien estaba en nuestra mesa y esa noche se entregó al Señor. Este joven era uno de los que hablaron conmigo después de la reunión y estaba luchando con la decisión esa noche. Él dijo, «No estoy listo todavía», pero realmente fui movido en mi corazón y mi mente por lo que usted acaba de decir. Tengo muchas preguntas que deben ser evaluadas. Para el tiempo que regresé 6 meses después, un amigo mío, que se convirtió del Islam, lo había ayudado a responder esas preguntas y él había hecho su compromiso con Cristo. Después que terminó la reunión el domingo por la mañana en Londres, nos juntamos en el pasillo y me habló por largo rato. Y una de las cosas que me dijo se quedó en mi mente. Él dijo, «Mi hermano Ravi, realmente he tenido una lucha emocional muy fuerte después de mi conversión. No. El nuevo hinduismo alienta una búsqueda dentro de uno mismo, lograr la armonía con las fuerzas de cambio en el mundo moderno. La búsqueda interior es atractiva para muchos actualmente. Caer en el flujo de las cosas, ponerse en contacto con el proceso del crecimiento, sentir una armonía con la energía divina que obra bajo las fuerzas más visibles del cambio en el mundo. Esta es una alternativa cautivadora en lugar de la lucha con las decisiones morales. Les da una puerta de escape, y por eso digo que el movimiento de la nueva era no es más que un intento de mitigar la bancarrota del secularismo con el brillo ilusorio del misticismo oriental. Bienvenido y bienvenida a Pensemos, con el Dr. Ravi Zacharias, el programa semanal presentado por el apologista cristiano, el Dr. Ravi Zacharias. El Dr. Zacharias nació y creció en India, donde conoció a Cristo cuando era joven. Esta experiencia cultural única le ha dado al Dr. Zacharias una perspectiva de primera mano cuando se trata del estudio de las religiones mundiales. Hoy, el Dr. Zacharias comenzará una serie que hablará específicamente del hinduismo. ¿Qué creen los hinduistas? ¿Dónde vemos los reflejos del hinduismo en nuestra cultura? ¿Cómo puede un cristiano evangelizar a un hinduista? Aquí no es una lucha intelectual. Realmente creo que mi compromiso con Cristo es inteligente. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Creo que Cristo es la persona que en realidad estaba buscando. Pero en verdad he tenido una lucha emocional. Y él continuó. La lucha emocional descansa en el hecho de que soy el único en mi familia que es cristiano. Amo mucho a mi padre. Y no puedo asimilar la creencia de que mi padre estaba equivocado. ¿Puedo hacerle una pregunta? Mi padre corrió con los gastos para que yo pueda obtener mi maestría en negocios y administración, y acabo de recibir ese título. ¿Cree usted que estaría mal si voy a su tumba